nivel nivel. Acá tengo blanco, por arriba negro, y como una línea se dibuja entre las dos fases. A eso se refiere como nivel aéreo. Quiere decir que hay aire hacia arriba y líquido en la parte inferior, estoy teniendo líquido. Paciente con neumoperitoneal, paciente que tuvo una perforación, es un abdomen agudo quirúrgico. Sí o sí hay que operar a ese paciente. Cuando la lesión está en el retroperitoneo, o sea, en el estómago, el duodeno o en el colon, cuando la perforación ocurre así, generalmente el aire va a ser retroperitoneal y el aire lo que hace es dibujar las líneas de psoas, o bien se encuentran alrededor de los riñones. Cuando yo tengo aire alrededor de los riñones, probablemente estoy ante una perforación de tipo retroperitoneal. El ilio significa que el intestino está obstruido, está trancado, el tránsito intestinal está obstruido, no puedo tener tránsito. Esa obstrucción, ¿verdad?, puede ser de tipo mecánica. Mecánica significa que hay algo que detiene ese tránsito, lo obstruye. Y paralítico es cuando hay el orden funcional, o sea que fisiológicamente no está teniendo peristaltismo de ese paciente. ¿Cuál es la diferencia? El mecánico es quirúrgico, el paralítico, si yo lo reconozco, es tratamiento médico. En el mecánico hay múltiples niveles hidroaéreos y en el paralítico lo que hay es una distensión difusa y no hay una transición clara, no hay así un área que diga, bueno, tengo tránsito hasta la fosa ilíaca derecha, pero ya no tengo tránsito hacia el flanco derecho. Es que la oclusión está ahí, entre el intestino delgado y el cielo. Tengo una zona de transición. Algunas características, ¿verdad? El ilio paralítico es difuso, el mecánico es segmentario. En el ilio paralítico tengo gas en todo el intestino, inclusive hasta en el recto. En el mecánico no tengo más gas en el recto, por eso ya fue reabsorbido. En el paralítico hay pocos niveles hidroaéreos, sin embargo, en el mecánico hay múltiples niveles, ¿verdad? En el ilio paralítico no hay transición, en el mecánico sí hay. La transición es el segmento dilatado, el segmento proximal, el segmento distal y la obstrucción. Está marcado eso, sería la transición. Entonces, esto es un ilio, ¿están viendo?, con múltiples niveles hidroaéreos, y acá ya no tengo gas, Probablemente esto es un ilio de tipo mecánico. Esto, por el otro lado, está totalmente dilatado, inclusive tengo gas en el recto. Esto, ante un paciente, también tengo que saber un poco el antecedente, porque este es un paciente postoperado, a veces después de la cirugía, la anestesia hace que el tránsito se vuelva un poco lento. Entonces, una de las complicaciones postquirúrgicas es el ilio paralítico. El cirujano tiene que estar atento y le genera mucha ansiedad porque le cae esa duda. Porque si el ilio es mecánico, tiene que volver a reoperar. Si el ilio es paralítico, es tener un poco de paciencia, trabajar un poco con su ansiedad, tratar a ese paciente y eso va a evolucionar de manera favorable. Pero este es un cuadro que no es muy fácil de hacer el diagnóstico, pero que le genera bastante duda, bastante ansiedad a los colegas que hacen cirugía. Esto es un ilio paralítico, gases distribuidos por todos lados y no tengo niveles hidroaéreos, diferente a esto, al mecánico, tengo muchos niveles hidroaéreos. O sea, acá yo le puedo decir, vamos a esperar un poco más, no hace falta reabrir el paciente, vamos a tratar de que evolucione espontáneamente. Los métodos de diagnóstico, como habíamos dicho, primero la radiografía simple en sus diferentes posiciones, el glúteo supino, el glúteo lateral, izquierdo, un paciente de pie, lo principal que tengo que ver cómo está la distribución de los gases, si hay o no niveles hidroaéreos, y si hay o no gas libre o aire libre de cavidad, que es el neumoperitoneal, que puede ser intraperitoneal o bien también extraperitoneal. De acuerdo a dónde encuentro el aire, voy a poder decir, bueno, esto probablemente la lesión esté en el peritoneo o esté en
los órganos que están por detrás del peritoneo. La presencia de colecciones en los órganos, a veces puedo verlo a nivel de hígado, como si tengo un absceso. Las masas que van a tener densidad de partes blandas, van a producir desplazamiento de las masas intestinales. La radiografía simple es muy buena para ver calcificaciones, para ver cálculos. La litiasis vesicular normalmente, en un 80% no se visualiza por la radiografía. ¿Por qué? Porque el cálculo vesicular es de urea. El componente de la litiasis vesicular es urea, no es calcio. Entonces la urea es radio transparente. En cambio, el cálculo urinario normalmente es de calcio. Por eso el cálculo de la vía urinaria lo veo fácilmente por radiografía y el cálculo de la vesícula biliar prácticamente no es visible. Cuando yo tengo una sospecha clara del paciente con litiasis vesicular, el primer método de elección es la ecografía al paciente en ayunas. ¿Por qué en ayunas? Porque permito la distensión primeramente de la vesícula y eso me va a poder hacer visualizar mejor la vesícula y mejor qué hay dentro de la vesícula. La litiasis es muy fácil de ver por ecografía. También la radiografía simple para ver cuerpos extraños, ¿verdad? Todo lo que sea radio opaco, que el paciente haya ingerido, o le hayan disparado o le hayan clavado, eso lo voy a poder identificar en una radiografía simple. A tener una radiografía simple que te ve el cuadro dominante. Las asas están dilatadas y tienen nivel hidroaéreo. Esto probablemente es un equilibrio de origen mecánico. Algo está obstruyendo, ¿verdad? En este caso, esto es lo mismo. Varios niveles hidroaéreos. Este otro paciente, mira, no tengo nivel hidroaéreo, esto probablemente sea funcional, paralítico, y esto sea de origen mecánico. ¿Está bien? ¿Se entiende? Vamos a ver. Acá no tengo niveles. Estos son los niveles. ¿También? Niveles hidro-aéreo. Agua por abajo, aire por arriba. Por ejemplo, si yo le hago una radiografía a un balde, donde tengo el líquido hasta la mitad, ¿cómo va a aparecer eso? ¿Cómo va a aparecer la imagen del balde? Pongo un balde, cargo agua hasta la mitad. Cargo agua hasta la mitad. Le hago una radiografía al balde. ¿Verdad? ¿Cómo va a aparecer la imagen? Hacia abajo, ¿va a aparecer blanco o negro? Blanco, porque está el agua. Lo que ocurre acá. Y arriba, ¿cómo va a aparecer? Negro, porque está el aire. Y esa línea que se marca, ¿cómo se llama esa línea? A eso es lo que le llamamos nivel hidroaéreo. Si yo tengo niveles hidroaéreos, estoy ante un hidro de origen mecánico. Sin embargo, si tengo dilatado, en este caso, pero no tengo niveles hidroaéreos, puede ser que eso sea solo un hidro paralítico. Entonces tengo que estar atento a ese hidro. Otro método, la ecografía. La ecografía ve muy bien lo que son los órganos sólidos para detectar masas, para detectar acceso, pacientes traumatizados o que fueron atacados con arma blanca para ver laceraciones. Todo esto me muestra la ecografía. Puedo ver la vesícula cuando está distendida, la vejiga cuando está llena de orina, para ver asas delgadas, colon, sistema pilocaricial y tiene que haber necesariamente primero dilatación. Y algunos signos específicos como el engrosamiento de las paredes. Puedo ver líquido de calidad, en caso de traumatismo, también atento a eso. Puedo ver también estructuras vecinales, los órganos que sean conexiones intraluminales o alteraciones de la grasa. Tenemos una patología muy frecuente en el hígado que es la esteatosis, es el acúmulo de grasa en el hígado. Me aparece como un órgano blanco, un aumento de la ecogenia. Por ecografía también puedo ver adenomegalias, puedo ver cómo están esas asas delgadas. Como es en tiempo real, puedo ver que haya peristaltismo. Ustedes saben que cuando tengo peritonitis, que es la infección generalizada de la voz, ¿cómo están las asas intestinales? Están tiesas. Ya no tengo peristaltismo, el famoso diente
en tabla que le hicimos en la cámara. Entonces también, como la ecografía lo hago en tiempo real, yo lo puedo ver si hay o no. Ahí está aquí un signo muy importante. Cuando yo digo ausencia de significativo, probablemente ya tengo un cuadro peritoneal severo. La imaginación intestinal, que era la intersucesión de una visera oreja en otra, la apendicitis aguda, el estudio de los grandes vasos para ver aneurismas, trombosis, disecciones, en general nos posibilita un abanico de posibilidades diagnósticas. Y algunos casos para ejemplificar, acá estoy haciendo una ecografía, hago un corte a nivel del epigastrio y me permite ver esta estructura que tiene una cabeza, cuerpo y cola, que sería el páncreas, y alrededor tengo líquido, o sea, totalmente negro, está totalmente inflamado. Este páncreas está aumentado de tamaño con un proceso inflamatorio hacia alrededor. ¿Cuál sería el diagnóstico? Páncreas aumentado de tamaño, inflamado, ¿cómo se llama eso? Páncreas agudo, paciente ingresa vomitando, con dolor, muchísimo dolor de garganta. ¿Alguien tiene piedra en la vesícula? No sabe. Entonces, la pancreatitis aguda es una complicación de la litiasis vesicular. Por eso al paciente que se le encuentra litiasis vesicular se le recomienda operarse de la vesícula. Fuera que tiene esas molestias, fuera que puede tener primeramente una colecistitis aguda, también esa litiasis vesicular se puede complicar con una pancreatitis aguda, que es un cuadro mucho más grave. Acá le hago una ecografía a otro paciente, estoy a nivel de la región umbilical y me encuentro con esto, un intestino dilatado, muy dilatado. Normalmente el calibre de las asas delgadas van hasta 3 centímetros. A partir de ahí, yo estoy hablando de dilatación de asas delgadas. Entonces, eso puede ser ilio, o un proceso obstructivo, ilio, ya sea paralítico o mecánico. Acá yo no puedo decir exactamente qué está pasando para estudiar la causa. Otro método de imagen, la tomografía, ¿verdad? Para visualizar todas las estructuras abdominales. También me permite ver el músculo, tejido graso, hueso, detectar conexiones, detectar aire. Por más pequeño que sea el aire, la tomografía es mucho más sensible inclusive que a la radiografía simple. Si encuentro masas, esas masas, qué características tienen, qué órganos están comprometiendo. Evaluar también la estructura de la pelvis, identificar adenomegalias, evaluar estructuras vasculares como aneurisma, disecciones, trombosis de la aorta o de la vena cava. Entonces la tomografía permite también visualizar toda esa gama de patologías. Acá tenemos dos ejemplos. Esto es una tomografía del abdomen, al cual le hice contraste, con contraste. Veo, lo que me llama la atención, esto sería la cola del páncreas, el cuerpo, y veo que la cabeza del páncreas está aumentada, pierde esa estriación normal y a su alrededor está densificado. Esto es una pancreatitis aguda de la cabeza del páncreas. El diagnóstico diferencial, ¿por qué no puede ser un tumor? Bueno, pero el tumor no va a tener tanta densificación, el paciente no va a estar con dolor y también existe la parte laboratorial que son las amilasas y lipasas que la pancreatitis son movilizadas. O sea que el diagnóstico se hace en conjunto, no solo por un método, sino por el análisis en conjunto de la clínica, el laboratorio y la imagen. Este otro caso donde le hago la tomografía y le inyecto contraste al paciente y veo que la aorta tiene como una línea negra que le cruza el pecho. Eso es lo que yo le había explicado, la disección de la aorta, porque las paredes de la aorta se separan, ¿verdad? La mucosa y las mucosas se separan, el contraste se mete entre los dos y lo que yo estoy viendo acá es la mucosa y la submucosa dentro de la luz del vaso. Es un cuadro realmente
doloroso y urgente, hay que tratar. Hay varias formas de tratar. Hay tratamiento médico conservador, hay tratamiento con intervencionismo en el cual se le pone una endoprótesis. Endoprótesis sería como un tubo de plástico que le pongo, abro dentro del vaso y intento que esa pared vuelva a su lugar, ¿verdad? La pared está acá, normalmente tendría que estar en la periferia, ¿verdad? Bien pegada a la muscular. Entonces se separó. Con ese tubo lo que trato de hacer es que se vuelvan a pegar para evitar que se crea esta falsa luz. Esto se llama luz verdadera, esto se llama luz falsa. ¿Por qué es peligroso? Esa luz falsa puede producir, como tengo un flujo en el tejido, puede producir obstrucciones de lechos distales. La irrigación distal de sus vasos puede estar comprometido y eso me va a llevar a un infarto de ese órgano que ya no está recibiendo irrigación. Una gran masa con calcificaciones, con colecciones a nivel abdominal, desplaza las estructuras. Acá veo varices, probablemente algo. Esto puede haber sido un gran hematoma en un paciente cirrótico. Entonces, esto es para ver cómo la tomografía me puede mostrar diferentes patologías y yo lo que tengo que estar atento a descubrir dónde está lo anormal. La arteriografía, en los casos de pacientes con hemorragia digestiva, puede identificar el sangrado, puede hacer el diagnóstico de malformaciones vasculares, donde hay una trombosis, o sea, una obstrucción, y cuando tengo un sangrado, principalmente me sirve como tratamiento para hacer la embolización. La embolización, como les he dicho, es ir a taponar esa arteria que está sangrado, pero por vía intervencionista, sin tener que abrirle al paciente, ¿verdad? El intervencionismo se hace todo a través de la arteria por catéteres, por medio de catéteres. Ingresa la arteria femoral y voy introduciendo el catéter vía retrógrada, me voy por la ilíaca, por la aorta, me posiciono en las ramas que está sangrando, a veces sangra la mesentería inferior, a veces sangra la mesentería superior, o si quiero hacer estudios de coronariografía, subo hasta el corazón, me posiciono en la coronaria derecha, coronaria izquierda, y ahí así voy estudiando selectivamente las diferentes arterias del cuerpo. También a nivel del neuro se utiliza mucho lo que es la radiología intervencional. A nivel de carótidas, tenemos las estenosis, también se puede hacer angioplastia, que nos cortan las carótidas. Este es un ejemplo donde veo este es el catéter y llegó inclusive hasta la arteria renal izquierda, inyecto contraste y veo la arteria renal principal con sus ramas segmentarias y lobales, ¿verdad? Y veo una área prácticamente que no hay vascularización, ¿verdad? Este es un área de obstrucción arterial y eso lo puedo tratar, de cual me puedo abrir eso. Entonces, para repasar de nuevo, ya terminando, digamos, cuáles son las principales enfermedades asociadas al abdomen. Cuando yo les digo abdomen agudo, como les he dicho, es el dolor abdominal. ¿Qué es lo primero que le viene a la cabeza? Apendicitis aguda, que es un gran desafío para nosotros también, porque la apendicitis, particularmente según mi experiencia, hay un momento para hacer el diagnóstico. Para hacer el diagnóstico desde el punto de vista de imágenes. Cuando el paciente llega a la urgencia, viene con su dolor abdominal. Si ese dolor es menos de 6 horas, probablemente el proceso está en una etapa muy inicial. Y perfectamente yo le hago la ecografía y no encuentro nada, ¿verdad? No llego a visualizar el apéndice, porque imagínense, el apéndice es una estructura que normalmente tiene que tener menos de 6 milímetros de espesor. El apéndice es una estructura que puede estar en cualquier parte. Puede ser, si ven las variantes anatómicas del apéndice, puede estar adelante, atrás, acostado. El colon tiene sus variantes, puede estar en fosa ilíaca derecha, puede haber un colon pélvico, puede terminar en el hipocondrio derecho. O sea que es muy fácil a equivocarlo
cuando estoy ante un paciente con apendicitis aguda. Principalmente cuando le hago un periodo muy inicial, ¿verdad? Porque hoy en día la tendencia es que llega el paciente con el abdomen agudo y ya directo a sala de ecografía y le llaman al ecografista, y eso está creando falsos negativos. No le pidieron todavía el análisis, no le hicieron el examen físico y ya están pidiendo el estudio. Hay un periodo muy bueno que es a partir de las 6 horas hasta que se perfora. Es por eso que muchas veces, por ejemplo, el ecografista le hace a la noche, la primera ecografía, no encuentra nada. Ese mismo ecografista al día siguiente le vuelve a hacer y ya encuentra el apéndice inflamado. Y en peor de los casos, vienen 8 colegas, hace el estudio, ¿quién es lo que va a decir? El colega que viene a la noche no sabe nada, no vio. Y no es que no vio, escapa todavía a la sensibilidad del método. Y lo último es cuando ya se perforó. La perforación puede ocurrir en cualquier momento, ¿verdad? Puede ser temprano o puede ser tardío. ¿Qué pasa cuando se perfora? La salchicha que se forma cuando tengo apendicitis aguda ya desaparece, porque el líquido que estaba ocupando el lumen del apéndice se derramó a la cavidad y tengo la peritonitis. Entonces ahí yo no voy a hablar directamente del apéndice, ya voy a tener otros signos, pero principalmente hay un signo clínico muy característico que los cirujanos saben muy bien, que es el vientre irritable, que es la ausencia de penetración intestinal, que no es más ecográfico en ese momento. Paciente con otras posibilidades de la colecistitis aguda, que es la inflamación de la vesícula, probablemente de origen litiásico. El método para su diagnóstico de primera elección es la ecografía, ¿verdad? La tomografía, en muy raros casos, solo tengo sospecha de complicaciones, que va a ser la próxima complicación de la colecistitis aguda es la pancreatitis. La colecistitis enfisematosa también es la inflamación de la vesícula que se produce por gérmenes formadores de gases, que se ve principalmente en pacientes inmunocomprometidos o pacientes con diabetes. ¿Qué es lo que ocurre? Hay aire dentro de la pared. Por la ecografía es difícil de ver, existe signo indirecto, pero en este caso sí la tomografía es superior, porque la tomografía muestra fácilmente lo que es gas dentro de las paredes. No solo vale esto para la vesícula, sino también vale para las asas intestinales. Y ahí hemos dicho que tener gas en la pared es un signo inminente de rotura, entonces es un signo de alarma. ¿Cuáles son los signos ecográficos de un paciente? Este sería la vesícula, acá me marca, este sería el abdomen, pongo la marca cómo estoy apoyando el traductor sobre la piel del paciente, ¿verdad? En un sentido oblicuo. Y me muestra esta imagen. Está la vesícula, la pared está gruesa, hay líquido alrededor, inclusive tengo estos grises en el interior, que es lo que corresponde al barro interno. Este es un paciente que está con mucho dolor, también tiene fiebre, tiene glucositosis, el diagnóstico de colecistitis. Hay que operar, según me explicaban los cirujanos, no, hay que tratar. Primeramente hay que dejar pasar, apagar un poco el incendio, apagar un poco la inflamación y operarlo en mejores condiciones del paciente. Otro caso de dolor abdominal agudo es la pancreatitis aguda, en el cual la ecografía, si bien puedo hacer el diagnóstico, es muy difícil, porque coincidentemente cuando el paciente está con un proceso inflamatorio hay una distensión de las asas, el paciente está hinchado, las asas están paradas. Eso significa que hay aire, como el páncreas, que son órganos retroperitoneales, tengo aire por delante, tengo asas por delante. Las asas, al tener aire, son un mal conductor del ultrasonido, entonces eso no me deja ver el páncreas normalmente. Por eso es que el principal método de diagnóstico no solo para el diagnóstico, sino también para estadificación, es la tomografía. Y la tomografía con contraste, principalmente. Porque con eso yo también puedo estadificar y puedo dar los criterios de
de severidad tomográfica. Y eso me va a dar el pronóstico para ese paciente. ¿Sí? El ejemplo que ya había mostrado, esto es una ecografía en la cual sí se pudo ver el páncreas y se pudo ver que está aumentado de tamaño con líquido hacia alrededor. Pancreatitis aguda por ecografía. Mucho más fácil pancreatitis por tomografía. Veo la cabeza del páncreas aumentado de tamaño con en la tomografía. El signo de inflamación es cuando la grasa que tenemos tanto intraabdominal como por debajo de la piel, que normalmente se ve oscura en la tomografía, se densifica, aumenta su densidad. Normalmente este es el riñón derecho. Alrededor tengo la grasa perifrontal, oscura. Esto es el páncreas, alrededor tengo la grasa peripancreática. ¿Qué sucede a nivel de la cabeza? Empieza a densificarse, aumenta esa densidad, ya no es más negra. Esto lo describimos como densificación de la grasa peripancreática, en este caso alrededor de la cabeza del páncreas, la cual a su vez está aumentada de tamaño. Entonces, esta densificación de la grasa alrededor de cualquier estructura anatómica, ya sea sólida o hueca, es un signo de proceso inflamatorio, de inflamación. Entonces, este es un caso de pancreatitis aguda a nivel de la cabeza del páncreas. Las peritonitis, ¿verdad? Ya es el proceso inflamatorio generalizado, puede ser por tibio, tengo que buscar la presencia de aire, neumoperitoneo, puedo buscar colecciones, tengo que buscar líquido libre, colecciones. O sea, son todos signos específicos desde los diferentes puntos de imagen. Para mí, me gusta más decir que la peritonitis, el diagnóstico es al examen físico, al examen clínico. En algunos casos, igual le piden la tomografía, porque tratan de a ver si pueden orientar más hacia cuál es lo que originó esa peritonitis y se le hace la tomografía. ¿Y qué voy a encontrar? Normalmente le hago como contraste endovenoso, veo las densificaciones de la grasa intraabdominal, eso me habla de un proceso inflamatorio generalizado, le inyecto el contraste y veo que el peritoneo, hay un realce del peritoneo, un realce ondulado, festoneado de todo el peritoneo. Generalmente no llegamos a hacer tomografía de pacientes con peritonitis, que ya van directo a cirugía, pero eventualmente podemos encontrarnos con 1 u 8 casos. Apendicitis aguda, dijimos la ecografía, el método, también la tomografía, utilizamos bastante cuando la ecografía, estamos en un caso dudoso de ecografía. Ecográficamente esto es un apéndice normal, muy difícil de encontrar en esta situación, porque el paciente generalmente está distendido, tiene gases, normalmente no puedo ver un apéndice. Este es un apéndice normal, sus 2 paredes, mido el espesor del tubito, tiene que ser menos de 6 milímetros. Este es un corte longitudinal y acá tengo un corte transversal. ¿Qué es lo que busco? Es que esto aumente, esto se engruese, ¿verdad? Que se convierta en una morcilla. Porque ¿qué es lo que pasa en la apendicitis aguda? Hay una obstrucción del orificio de entrada al ciego. Entonces se acumula líquido dentro del apéndice y eso se va a hinchar, ¿verdad? Se va a inflamar. Y eso es lo que busco. Y acá ya tengo 8 procesos. Acá ya mido, tiene casi ya 16 milímetros de espesor, ¿verdad? Casi el triple. Tengo líquido acá, extendido, tengo un corte transversal, tengo inclusive hipervascularización a su alrededor. Esto es el caso de una apendicitis aguda clásica. Si yo lo llevo al paciente en este momento, fácil de ver, no tengo ninguna complicación. Pero esa es una situación ideal que no siempre se nos aparece. ¿Y qué va a pasar cuando esto se perfora? Cuando esto revienta. Eso así mismo. Esto se perfora, ¿qué va a pasar con el líquido que está acá? Se derrama la cavidad y esa apéndice deja de ser visible desde el punto de vista para el imagenólogo o desde el punto de vista de imagen. Un diagnóstico diferencial a tener en cuenta,
en estos casos, porque el paciente está con dolor en fosa ilíaca derecha, es la adenitis mesentérica. Ese es normalmente el niño adolescente que tuvo su cuadro viral a nivel de la garganta, que unos días después aparece con dolor en fosa ilíaca derecha. La tendencia es mucho a pensar en la apendicitis aguda, y sí, estoy correcto, porque nunca puedo descartar. Pero también tengo que estar atento a este otro diagnóstico que se llama adenitis mesentérica. Yo le hago la ecografía y lo que encuentro es ganglios adenomegalias en región de fosa ilíaca derecha, en región de flanco derecho, normalmente. Son los ganglios mesenteriales. Estos son los ganglios, son como pequeñas pelotas, normalmente no visualizadas, que se hacen visibles por el proceso inflamatorio que están tratando. ¿Se entiende eso? Sí, ¿verdad? Adenitis mesentérica. Este tratamiento es médico, que le hace hidratación, antiinflamatorio, en algunos casos hasta antibiótico. Obstrucción intestinal. En la radiografía simple, para ver la dilatación de las asas y buscar los niveles hidráulicos. La ecografía, para ver si hay peristáltico, si existe dilatación. La invaginación, cuando una pared del intestino se mete dentro de la otra y se me forman como varias paredes superpuestas, eso se conoce como signo de las caracteres, ¿verdad? El estudio contrastado cuando hay sospecha de obstrucción parcial. Generalmente son los pacientes, el contrastado se le hace a los pacientes que tienen constipación. La tomografía, la misma cosa, para visualizar la dilatación de asa o niveles líquidos, ¿verdad? Y tratar de identificar dónde está la obstrucción, cuál es la causa que está produciendo esa obstrucción intestinal. Acá tenemos también los signos radiológicos de la radiografía simple, donde veo dilatación de asas y niveles hidráulicos. Acá tengo una radiografía contrastada, donde veo dilatación de asas, durante de todo este lado, quiere decir que la obstrucción está entre el yeyuno y el hígado. Más o menos por ahí va a estar mi patología. Acá tengo una ecografía donde lo que veo es nido, asa delgada, está muy dilatada, tiene un calibre mayor a 3 centímetros, entonces describo como dilatación de asa intestinal. Una vez más, los tipos de obstrucción, teníamos la obstrucción mecánica, le hago una radiografía simple, el cuadro dominante es dilatación de asas con niveles hidráulicos. Le hago la tomografía, un barrido tomográfico, veo la dilatación del asa y veo hacia la fosa ilíaca derecha como un cordón que está obstruyendo el tránsito intestinal. Este era un caso de una enfermedad de Crohn, que es una patología intestinal que va produciendo procesos inflamatorios salteados, segmentarios, principalmente a nivel del hilo terminal, ¿verdad? Y se produce como un cartón, una fibrosis de ese segmento, ¿verdad? Y eso produce una obstrucción mecánica del intestino. Este es un caso de una invaginación intestinal, viendo como un intestino. Este intestino se metió dentro del otro intestino, inclusive la causa se puede ver acá, tenemos un pequeño pólipo, lo que produjo la invaginación intestinal. Eso me va a llevar a una obstrucción, a un hilo de tipo mecánico. En la obstrucción funcional tenemos el hilo paralítico, que en este caso, en el cual vemos una dilatación de asas delgadas, pero no tengo niveles hidráulicos. Este es paralítico, este es mecánico, tengo niveles hidráulicos y tengo un área gris. Probablemente la obstrucción está a este nivel, hacia la fosa ilíaca izquierda. Acá puede ser una diverticulitis, puede ser una masa que me esté produciendo esa obstrucción al tránsito intestinal. Entonces, el hilo paralítico es sin niveles hidráulicos, o pocos niveles hidráulicos. No tengo la transición, no tengo una zona transicional. Hilo mecánico, niveles hidráulicos, inclusive puedo ver una zona de transición. Ven como acá no hay gases, probablemente la obstrucción está a este nivel. Isquemia intestinal aguda. Hay una obstrucción a la irrigación de algún segmento del intestino. Por ejemplo, si se obstruye la mesentérica superior, ella irriga cierta porción del intestino del lado derecho. La mesentérica inferior irriga más del lado izquierdo. ¿Cuáles son los métodos por los cuales puedo inferir que haya una
obstrucción a la irrigación intestinal. La ecografía, el principal signo es el engrosamiento de la pared. La visualización de todo eso es muy eventual, es muy difícil. Lo que sí me ayuda también por tomografía, lo que voy a ver es una pared gruesa y edematosa. Inclusive puede haber gases, tanto a nivel de la pared como gas, o sea, me refiero a aire a nivel de la pared o aire a nivel de la vena porta. La única forma de decir dónde está obstruido o hasta dónde llega la irrigación es por la arteriografía. O la angiotomografía también me puede mostrar dónde está obstruido el flujo, a qué nivel está obstruido el flujo sanguíneo. Entonces, por tomografía y eco, cuando yo le hago a un paciente con sospecha de isquemia intestinal o infarto intestinal, lo único que me va a diferir es que las paredes están gruesas del intestino, están engrosadas, acá no tengo tránsito y alrededor de la pared tengo líquido. Como estoy del lado izquierdo, probablemente la obstrucción sea de la mesentérica inferior. ¿Sí? Esa es la arteria probablemente comprometida. La hemorragia aguda, esos vasos, tanto la superior como la inferior, irrigan los órganos intestinales y a nivel de las paredes puede haber malformaciones vasculares, generalmente se llaman displasias vasculares. Esas displasias a nivel de la pared pueden dar sangrados y el paciente está con hemorragia y eso le va a llevar a una anemia crónica o una anemia aguda que hay que intervenir, hay que hacer el diagnóstico dónde está sangrado. El mejor método de diagnóstico de estos casos es la angiotomografía y me permite ver cuando estoy en etapa de sangrado activo el punto exacto donde está sangrando el paciente. La angiotomografía es un barrido tomográfico abdominal completo, abdominal y pélvico completo, que se hace